Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Nuestro invitado de hoy nace con el privilegio y la fortaleza de ser grande desde sus inicios, y esto gracias a la oportunidad que le brinda la embotelladora de Pepsi en Honduras hacia el año 2013, construyendo el proyecto solar sobre techo más grande en toda Latinoamérica y el octavo a nivel mundial en ese momento. Estamos hablando de la empresa Smart Solar, pionera en el sector de energías renovables en Colombia y Latinoamérica. Líder en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos sobre techo para generar electricidad en las empresas de los distintos sectores industriales. Con una cobertura en casi todo el territorio colombiano y más de 150 proyectos instalados, Smart Solar sustenta su experiencia y trayectoria como pionero y dinamizador de la transición energética en toda la región latinoamericana. Y para hablarnos de Smart Solar, hemos invitado a su gerente general, el ingeniero Daniel Jesús Higueras Burgos. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida al ingeniero Daniel Higueras. Ingeniero Daniel, bienvenido a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Ingeniero Daniel, bienvenido a Un Café con Exposolar. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación a Exposolar. Bueno, el placer siempre será nuestro tener a nuestros invitados. El día de hoy Daniel nos acompaña de Estados Unidos. ¿Estás en Miami? En Miami, efectivamente. Bueno, desde la distancia nos acompaña Daniel, que es uno de los Quijotes y de los pioneros de la energía solar en Latinoamérica. Daniel es un ciudadano realmente chileno, de esos que le gusta andar por el mundo. Pero Daniel, antes de empezar este programa, te voy a invitar a que hagamos un brindis que hace honor a este programa que se llama Un Café con Exposolar. Este nombre lo escogimos porque el café realmente en nuestra región latinoamericana y en la caribeña inclusive ha jugado un rol bien importante como desarrollo, el mayor generador de empleo, de bienestar, etcétera. El mismo rol que está jugando hoy en día la transición energética. La energía solar se convierte en uno de los mayores generadores de empleo en el mundo. Entonces, por eso llamamos este programa Un Café con Exposolar. Así que un brindis con un buen café colombiano. Bueno, como bien lo planteaba anteriormente, Daniel es un ciudadano chileno, pero vive en Estados Unidos. Casualmente desarrolló su primer proyecto en Honduras y tiene una empresa que se llama Smart Solar, constituida en Colombia. Lo que implica esto, Daniel, que usted tiene muchos elementos para tejer una excelente y buena historia. Y este programa diario empieza así, empieza narrando ustedes cuáles son las fortalezas que tienen, pero sobre todo narrándonos esa parte anecdótica, cuándo, cómo, por iniciativa de quién nace la empresa, y sobre todo que aquí espero encontrarme con toda seguridad con una historia muy bella, porque como lo dije anteriormente, Daniel realmente es un pionero en el sector de las energías renovables y le tocó trabajar cuando esto era difícil, cuando la palabra fotovoltaica no sonaba bonita como suena hoy, sino realmente hermosa, generaba una curiosidad increíble y los costos eran realmente muy altos. Entonces, Daniel, tiene los minutos que quiera para que nos narre la historia de cómo nace Smart Solar. Gracias, Carlos. Bueno, reitero el agradecimiento de esta invitación. La verdad que
de Exposolar todos los años hace un gran esfuerzo, entonces agradezco mucho esta convocatoria. Smart Solar, ¿de dónde nace? ¿Cómo nace la idea? Yo trabajaba en el sector financiero en Estados Unidos. Era banquero en Morgan Stanley, era vicepresidente en la parte de inversiones y tenía clientes empresarios de Latinoamérica. Y un muy buen amigo, el gerente de Extenda, que es la Cámara de Comercio de Andalucía en Estados Unidos, me invita a participar en unas misiones comerciales, pero con el objetivo de poder invitar a mis clientes que pudieran estar interesados en conocer e invertir y asociarse con empresas españolas para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, es decir, en todo lo que implica el espectro. Y yo dije, interesante, claro que sí. Y hice ese primer viaje a España, vi distintas tecnologías, pero lo que me di cuenta es que, por un lado, la rentabilidad de estos proyectos era muy interesante, el nivel de riesgo era muy bajo, y vi que había una oportunidad. Pero obviamente, como banquero poco experto en la materia, me dediqué a estudiar muy a fondo los distintos tipos de tecnología y al segundo año, cuando me volvieron a invitar, hice una selección más depurada de los clientes al cual invitar y ya con más conocimiento pude jugar un poco más ese error que yo en principio pensé que iba a cumplir, que era el error de intermediario, banco, que le da una alternativa de inversión a sus clientes, no como el que vaya a desarrollar estos proyectos. Pero Carlos, me di cuenta de una particularidad. Al menos las empresas españolas de ingeniería le hablaban a los clientes de voltaje, kilowatt, potencia, y mis clientes querían saber cuánto me cuesta, cuál es el retorno, cuáles son los bemoles de estos proyectos solares fotovoltaicos, y entonces me di cuenta que había una oportunidad muy interesante porque eran proyectos atractivamente rentables, pero que difícilmente iban a lograr desarrollarse en Latinoamérica a la escala que yo lo estaba visualizando como una oportunidad, que era más en el sector industrial. Y entonces me animé de la noche a la mañana a decir, bueno, ¿y por qué no de ser intermediario financiero, por qué no paso a ser desarrollador de proyectos solares fotovoltaicos? Y logré convencer a los dueños de la embotelladora de la Pepsi en Centroamérica en que su ejecutivo, que le manejó las platas de inversiones por muchos años, tenía la habilidad de poder juntar un equipo de ingenieros y técnicos para desarrollar un proyecto solar fotovoltaico. Esa fue un poco la chispa de arranque. La verdad que yo siempre estos proyectos los he visto como un cierre financiero muy perfecto, y creo que ahí donde le di la tecla. De hecho, estoy hablando de 2011-2012. En Latinoamérica prácticamente no habían proyectos solares fotovoltaicos, y lo que había eran proyectos de huertos solares. Lo que se estaba concebiendo de proyectos para Chile eran grandes proyectos en el desierto de Chile, pero no para proyectos en los techos de la gente. Y yo decía, pero todo el mundo tiene techos, todo el mundo tiene requerimiento energético, ¿por qué no arrancamos por lo más fácil? El área que ya se intervino, ya se taló, ya se podó, ya tiene una oficina, ya tiene una estructura. Aprovechemos esa estructura y instalemos estos proyectos. Arrancamos con un proyecto piloto bien interesante. Déjamelo ahí, ahora porque de pronto me vas a hablar de ese piloto que va a ser quizás el centro de esta entrevista. Déjemelo ahí mejor, porque realmente estoy asombrado. Nunca me imaginé cuando estaba preparando esta entrevista que realmente me iba a enfrentar a un visionario de la talla que te estás autodescribiendo, y permíteme felicitarte por eso, porque conozco el contexto y me tocó vivir esos años y lo difícil que era, ¿cierto? O sea, era utopía realmente lo que estábamos viviendo al comienzo de esta década, exceptuando lo que está viviendo Europa, pero obviamente con todos los subsidios y las necesidades que vivía Europa. Entonces me alegra el rumbo que tomó esta entrevista.
esa parte anecdótica que considero es vital en este programa, porque mira cómo nos enriquece y cómo alguien que no viene del sector incursiona en esto, resulta siendo uno de sus pioneros y uno de los mayores apasionados, porque otra de las ventajas que tiene la energía solar es el apasionamiento que genera, la forma como engancha a la gente y ya es difícil soltarse de ahí, ¿cierto? Entonces, me encanta la forma como describiste esa historia. Pero yo quiero seguirla llevando muy de la mano porque, vuelvo y te digo, ibas a hablar de ese piloto y para mí es muy importante porque quizás sea uno de los ejemplos más grandes de mostrar no solamente cómo nace, sino cómo ha evolucionado el sector de la energía solar, cómo empezamos esta transición energética y cómo precisamente el primer sistema que tú instalas sigue siendo vigente en todos los conceptos, en cuanto a necesidad como sector industrial, en cuanto a compensación ambiental, en cuanto a ahorro económico, en fin, en todos los aspectos sigue siendo supremamente ventajoso. Pero yo quiero continuar con esa parte anecdótica porque los que nacimos y hemos visto crecer este sector, sabemos que para esa época que estás narrando, 2012, 2013, montar un proyecto pues era muy costoso, demasiado costoso, o sea, un panel tenía un retorno muy lejano realmente, y que la empresa mostrara interés en esos momentos pues era difícil, porque una empresa lo primero que tira son números, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto invierto y en cuánto es mi retorno? Entonces, háblanos un poco cómo fue ese convencimiento para que esta embotelladora de Pepsi tomara una decisión. No sé si el hecho pues de que en Centroamérica el combustible fuera muy costoso, la energía, perdón, era muy costosa, fuera uno de los elementos más determinantes, pero tuvo que haber algo más grande que eso, donde tú te sentaste con ellos a hablarles de qué, cómo les sustentaste ese proyecto para que te dieran un piloto que resulta no siendo un piloto, es un proyecto grandísimo realmente. Sí, exactamente, Carlos. Sí, la verdad que fue un desafío porque claramente no habían proyectos solares fotovoltaicos en Centroamérica. Dicho sea de paso, no había una forma de poder decir, dado que hay una experiencia, repliquemos algo que ya existe. Era, hagamos algo nuevo que va a funcionar bien y confíen que esto va a funcionar bien. Pero yo lo conquisté con los retornos, con los números financieros. Les hice un análisis con distintos escenarios y el peor escenario, me recuerdo en ese tiempo, les generaba unos retornos promedios de 14% anual, donde en términos de inversiones era muy atractivo en términos de retorno de inversión. Y entonces me dijeron, Daniel, adelante, arranquemos con este piloto y veamos cómo nos va. Venga, Daniel, un paréntesis, porque usted es financiero, para usted todo es muy fácil en números. Ese 14% anual quería decir que el retorno iba a ser ¿en cuántos años? Sí, más o menos el proyecto se iba a pagar en 5 años, 4 o 5 años más o menos. Lo que pasa es que en Centroamérica, como bien dices, el costo de la energía es más alta que en Colombia, por lo tanto, se genera en Centroamérica y en Honduras en particular, el Estado subsidia la energía porque es tan cara la producción, porque la matriz energética en ese momento era todo térmico, que el quitarle carga a la red no solamente iba a ser un beneficio para la embotelladora de la Pepsi, sino que para el gobierno, porque el gobierno iba a dejar de perder dinero por subsidiar la energía de esta gran empresa. Pero directamente en la empresa, que al final de cuentas a la gente le interesa el bolsillo personal, el retorno era bastante atractivo y el peor escenario era a lo mejor un retorno un poco más largo. Donde yo les generé un punto adicional de atractivo fue que logré hacer un contacto con el BID, con el Banco Interamericano del Desarrollo. Como yo venía del sector financiero, dije, oye, para mí es naturalmente fácil salir a buscar dinero para estos proyectos. Obviamente la banca local no iba a financiar porque no conocía por dónde iba esto, pero hay bancos de desarrollo como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo y etcétera, hoy día hay muchos más bancos en esa línea, que estaban dispuestos en prestar dinero.
Entonces, básicamente, con el aval que podían endeudarse con este organismo, podían tener un proyecto que a la larga, si no fuese tan rentable, igual no les iba a afectar su flujo de caja. Estaba construyendo algo que en ese minuto no pensé que no existiera. Para mí, naturalmente, era como muy natural que un proyecto se autofinanciara con el mismo ahorro. Lo que yo no sabía es que en Latinoamérica no había un caso en esta línea. Yo estaba jugando, entre comillas, con la obviedad de que para mí el sector financiero era parte del día a día. Entonces hicimos el montaje de este piloto, armé un equipo de profesionales españoles, hondureños, fue un proceso obviamente bastante largo para poder, hice un contacto con los proveedores directamente, es decir, dije, ahora ¿cómo salgo a comprar módulos solares fotovoltaicos si por internet hay 1000 empresas que ofrecen paneles solares fotovoltaicos? Entonces, en un segundo se me generó un estrés y decir, ¿por dónde arranco? Y después dije, espérate, eres financiero, te dedicas a administrar patrimonios, compras acciones, entras a Bloomberg, chequeas los balances de las empresas y haces los análisis de los research de los fondos de inversiones, aplica tu experiencia de los últimos 18 años, no tienes que salir a inventar la rueda. Ya hay alguien, ya hay una institución seria que ya ha hecho ese trabajo. Y me di cuenta que efectivamente había mucha literatura al respecto, porque a nivel internacional los grandes fondos de inversiones, bancos, al final de cuentas tienen que tener unos parámetros de análisis crediticio de los distintos componentes de los proveedores, llámese paneles solares, inversores y demás. Y en Bloomberg tienes un análisis, tú lo sabes muy bien, de categorización de marcas de paneles solares fotovoltaicos, donde no solamente te miden el riesgo crediticio de esa empresa, sino que miden capacidad que tienen para reciclar los módulos que se han deteriorado. Hay empresas que reciclan, hay empresas que no reciclan. Otro score para el análisis, la gente que trabaja en esa empresa. Obviamente las grandes fabricantes de paneles solares fotovoltaicos son empresas asiáticas, son empresas chinas. Entonces, ¿quién hace el análisis de que esas empresas no tengan esclavitud o mano de obra infantil? Hay empresas que se dedican a hacer esa clasificación. Entonces, básicamente hice un análisis como si fuera a comprar la acción de esa empresa para poder hacer un ranking. Y entonces me hice un score y rápidamente me salieron 10 empresas top de línea y dije, ok, voy a contactar a las 5 más grandes. Y en ese minuto, la quinta a nivel mundial era Jinko Solar. Estuve conversando con Trina, con grandes players. De hecho, en ese minuto, para hacer un poco historia solar fotovoltaico, Jingli, que era el patrocinador del Mundial de Fútbol, era la empresa número 1, que naturalmente uno podría decir, voy a esa porque es la que más se conoce. Era la número 1 y aposté por la número 5, porque tenía el balance más sano y tenía una expectativa de crecimiento más interesante. Y yo dije, por aquí va. Entonces, los contacté, les dije, señores, voy a hacer un proyecto en Centroamérica, voy a arrancar con un piloto, a lo mejor soy un ratoncito en el mundo de grandes megas o gigas que ustedes venden, pero para mí es muy importante porque además tengo una muy buena relación con empresarios de Latinoamérica y si este proyecto va bien, potencialmente me pueda dar una escala de crecimiento en la región. Y para fortuna mía, la respuesta que recibí de las empresas que contacté fue, Daniel, no hay un proyecto solar fotovoltaico en Centroamérica y todos queremos poner la bandera. Por lo tanto, te vamos a apoyar y te vamos a ayudar como si fuera el proyecto más grande. No te preocupes, te vamos a dar buenos precios y buena asistencia. Mencionaste 3 de 5, Trina, Jingli y Jinko. Los otros dos, ¿te acuerdas? Creo que estaba JA en ese minuto. Ahora ya te miento cuál podría ser el quinto, pero más o menos en este ranking estaban las empresas. Listo, muy bien. Daniel,
Yo creo que usted no solamente es visionario, sino que es brujo, porque la pregunta que seguía era precisamente esa, pues que ya me la contestaste en la gran mayoría, y era ¿cómo habías, carajo, resuelto en el 2013 en un país centroamericano? Todavía si me dices que en Chile, que en Brasil, bien, pero en un país centroamericano, ¿cómo resolver esa parte técnica? Es muy difícil, muy complejo. Y ya me respondiste gran parte, pero quiero que me la completes. Porque necesitabas técnicos, necesitabas quien hiciera el dimensionamiento, obviamente necesitabas quien hiciera las estructuras y bueno, y otros componentes que no mencionaste, sino pues los paneles, pero necesitabas el inversor, las protecciones. Bueno, es que era un proyecto muy grande realmente. Amplíame esa respuesta, porque es que fuera de emocionante es muy ilustrativa, porque pues aquí puedes hablar de marcas, este es el universo de la energía solar, como somos del sector, aquí no se cobra, no hay franquicias por cobrar el nombramiento de marcas, sino que todas son bienvenidas porque a todas las queremos mucho. Entonces háblanos un poquito más sobre toda esa parte de ingeniería, cómo la resolviste. No sé si echaste mano obviamente de los europeos, que eran quienes estaban ahí al orden del día trabajando muy duro, pero los inversores, las protecciones, sobre todo, ¿cómo lograste hacer un trabajo muy grande? Y inclusive háblanos del dimensionamiento de ese piloto inicial en el 2013, de qué potencia tenía. De acuerdo, fue un piloto de 258 kilowatts de potencia, 258, que ya para ser un piloto era el proyecto más grande para muchas empresas, sumatoria de muchos proyectos pequeños que habían ejecutado. Lo digo anecdóticamente porque después de haber instalado el proyecto solar fotovoltaico, hice un curso en Estados Unidos con una asociación que ha hecho cursos también en Colombia de energía solar fotovoltaico. Con CEI. CEI, exactamente. Y me registré, Carlos, con mucha, como dicen en Colombia, con mucha pena. Lo hice con mi daniel.gmail, porque dije, después de hacer el proyecto en la embotelladora de la Pepsi, no puedo decir, mire, yo soy el dueño de Smart Solar y vengo a saber cómo se proyecto solar fotovoltaico. Quiero saber ese detalle que no lo logré dimensionar en el momento que se ejecutó, porque gracias a Dios subcontraté una empresa de ingeniería que me ayudó en todo el diseño y todas las correcciones del diseño en el tiempo, y supervisó el montaje con un equipo de técnicos e ingenieros locales. Entonces, tuve un gran apoyo de gente muy comprometida para hacer este proyecto. Esto es un trabajo en equipo, esto no lo hace una persona nunca en la vida. Y entonces cuando hice ese curso, me apunté como simple Daniel Higueras para, financiero. Como incógnito. Y el último día, cuando estaban entregando los diplomas de la certificación, ahí les mencioné por primera vez, porque a ellos los contraté porque hicieran el comisionamiento del proyecto, pero cuando fueron a hacer el comisionamiento yo no estaba presente, es decir, no nos conocimos cara a cara. Y claro, decían, Daniel, pero ¿por qué no nos dijiste el primer momento? Tú éramos atendido especial. Y dije, que justamente por eso, no quería ningún trato especial, quería pasar lo más desapercibido posible, porque quería tener la tranquilidad de poder preguntar algo y no sentir de que cómo no sabía la respuesta a esa pregunta. Entonces fue muy lindo, la verdad que el recorrido tiene muchos bemoles, como le está pasando y le va a pasar a muchos desarrolladores solares fotovoltaicos. Pero retomando el piloto, por ejemplo, nosotros para ese proyecto escogimos la marca de inversores SMA, alemanes, muy robusto. Buenísimo. Quizás la empresa número 1 en inversores solares fotovoltaicos. Pero, por ejemplo, en Colombia yo estoy trabajando con Fronius. ¿Por qué en Centroamérica tengo SMA y por qué en Colombia tengo Fronius? Porque en Colombia la energía es trifásica y los inversores Fronius son los únicos que tienen un tamaño pequeño en escala de inversores trifásicos. Y por lo tanto era mucho mejor para mí, en términos de diseño, trabajar con Fronius en Colombia y con SMA en Centroamérica. Simplemente como para hacer un poco el alcance por si alguien hace la pregunta o se lo piensa como pregunta.
Compramos cableado en Estados Unidos, etc. La estructura también la mandamos a desarrollar a otro proveedor internacional, obviamente, porque en Honduras no había nada. Y ese proyecto lo instalamos más o menos en 2 meses, es decir, medio lo instalamos en 1 mes, y cuando se estaba instalando, voy a ver que esa cosa no estaba del todo estéticamente bien alineada, y le dije, señores, me van a perdonar, pero esto se desmonta y se vuelve a montar. Esto tiene que quedar perfecto, esto tiene que funcionar bien y tiene que lucir bien. Esto tiene que ser un estándar de calidad muy alto porque va a ser el primer proyecto, por lo tanto, esto es, primero, tiene que funcionar bien, sí o sí, y tiene que ser un ejemplo para los siguientes proyectos que vengan a continuación. Y gracias a Dios, ¿qué es lo que me dijeron? La embotelladora de la Pepsi me dijeron, Daniel, si este proyecto funciona bien, lo vamos a evaluar 6 meses. Y si dentro de 6 meses se cumple la expectativa de los números que nos has planteado, vamos a remodelar todos los techos que tenemos en la embotelladora para que instales en todos los techos todo lo que se pueda con energía solar fotovoltaica. Y gracias a Dios, para mí, el proyecto estaba generando, creo que entre un 12 a 14% más de energía. Entonces, yo dije, señores, vengo a cobrarle la palabra, ahora remodelen, porque en esos techos, piensa que en una planta de Latinoamérica, nadie se preocupa de la calidad del techo. Entonces tenían techos de 80 años, de 50 años, de 40 años, de 20 años. Entonces tuvieron que echar abajo y volver a montar estructura de vuelta, porque yo les decía, no puede ser que tengan un techo de 50 años con un proyecto que les va a durar 100 años más. Tarde o temprano te va a tocar cambiarlo ya, déjalo 0 kilómetros y deja que el proyecto goce larga vida sin tener que modificarlo. Y entonces, vea, esta historia es tan valiosa porque lo que estás contando como una anécdota ahí hay que aplicarlo hoy en día. En Colombia yo creo que de 10 proyectos que se coticen en el sector industrial, entre 6 y 7 no se pueden ejecutar porque la cubierta no soporta el peso de los paneles, y más ahora que son paneles bien pesados. Ahora que tengo paneles de 640, 700 watts, bien pesados, entonces no la soporta. Pero era lógico, o sigue siendo lógico, porque las cubiertas nunca fueron un activo. Hoy en día son un gran activo de la empresa, entonces ameritaba eso. Pero bueno, continúa, que te interrumpí, porque también es parte bonita de este proyecto. Pues yo no lo conocía hasta que no me metí a estudiar al Mar Solar, pero ver cómo se cambiaron. Ojo, es que no es cualquier cubierta, ustedes lo van a estar viendo en las imágenes que están pasando, pero esto es un techo realmente gigantesco lo que hubo que hacer. Entonces síguenos hablando cómo ese piloto se convirtió realmente en un megaproyecto sobre cubierta. Sí, entonces, como te comentaba, después de esos 6 meses de evaluación, definió esto estamos hablando de 2013, se instaló el piloto. Y ya comenzando en 2014, arrancaron el proceso del cambio de teja y a continuación arrancamos nosotros con el montaje de proyecto. Te imaginarás la extensión que están viendo en pantalla de esos techos y cómo los pilares de sujeción parecían como plantar arbolitos en una superficie de techo de grande extensión. Es decir, el tamaño es gigante para lo que era el proyecto. La fase 1 con la fase 2 se transformó en un proyecto de 3 megas de potencia instalada. En ese minuto ya el proyecto pasó a una escala, ya se nos escapó de las manos en términos de repercusión, porque se transformó en ese minuto en el proyecto solar sobre techo para uso industrial más grande de Latinoamérica y el 8º a nivel mundial. Y de la noche a la mañana pasé del anonimato al estrellato, porque claro, me llamaron de CNN para hacerme entrevista sobre el modelo que se había creado del proyecto de solar fotovoltaico, y en mi interior era como, no inventé nada, hice algo que para mí era obvio, de alguien que viene del sector financiero, que era unir banco, empresa, para autogenerarse su propia energía y que el ahorro pagara el financiamiento. Era como
Obviamente eso tenía que ser así y fue así. Entonces realmente logró una dimensión muy interesante. De hecho, Carlos, una anécdota que me ha pasado ya varias veces. Por ejemplo, estuve en un evento en Panamá de energía solar fotovoltaica, que me invitaron a dar una charla, una ponencia, y en una cena, hablando con gente en una mesa, salió el tema a colación de que habían estudiado para trabajar en energía solar fotovoltaico inspirado en el proyecto de la embotelladora La Pepsi. Hace poco me contactó un ingeniero colombiano que se regresó de Honduras a Colombia y me dijo: Daniel, gracias a tu proyecto La Pepsi yo logré desarrollar varios proyectos en Honduras. Entonces, lo bonito de esto es que uno genera un faro que permite que se desarrolle una industria, un mercado y que permite que otras empresas desarrollen proyectos, que vengan distribuidores, proveedores, técnicos, educación, ferias, etc. Se genera toda una industria de todo un sector que no existía y que empieza a existir a raíz de estos proyectos que se empiezan a gestar. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy linda. De hecho, ese proyecto en Honduras, el gobierno, el presidente lo puso dentro de las maravillas del país. Está dentro de las 40 maravillas del país. Qué bueno. Te prometo algo. Exposolar es una unidad de negocio de una institución educativa que es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental. Aquí también impartimos educación, formación, formamos técnicos, pero también investigamos bastante y en algún momento vamos a escribir la historia de la energía solar en América Latina e indiscutiblemente eso tiene que entrar como el proyecto que jalona la industria solar, sobre todo a marcar una tendencia importante que ahora más tarde vamos a hablar de ella, que es la generación distribuida, porque como bien tú lo decías al comienzo, todos nos imaginábamos que la energía solar iban a ser solamente granjas solares y que iban a ser proyectos centralizados gigantescos y nadie visualizaba hacia dónde iba a crecer realmente la generación distribuida. Pero bueno, varias cositas de esa parte histórica que nos has contado. Lo primero es que me imagino que aún sigan siendo uno de los proyectos más grandes, pues 3 megas sobre cubierta, pues no es fácil, pues no solo porque no sea fácil instalarla, sino porque encontrar una empresa con una dimensión de techo así de grande, pues no va a ser fácil en América Latina. Pues en China, pues vaya y venga, ¿cierto? Pero en América Latina, superficies de este tamaño, pues van a ser pocas. Entonces no sé si has seguido el rastro, en qué ranking estás ahora en cuanto a tamaño. Alguna vez lo planteábamos tú y yo en una conversación telefónica, no se está peleando cuál es más grande que el otro, pero sí es un símbolo importante, así como lo dices, es un referente. Mira qué orgullo decir que estás entre las maravillas de un país, ¿cierto? Entre las genialidades de un país. Entonces no sé si tengas primero ese récord de ahora esos 3 megas, qué número de cubierta o qué cubierta más grandes hay que esas en estos momentos. Segundo, me parece paradójico e interesante que si bien es cierto, para ese momento la historia 2013 era Chile exactamente el país que estaba jalonando el proceso de la transición energética en América Latina por una necesidad muy puntual que venía del sector minero, y el sector minero o mostraba que podía ser una industria con desarrollo sostenible o perdía todo el interés de los financiadores y el capital extranjero que aporta a la industria minera en América Latina. Entonces, paradójicamente, mientras allá se estaba desarrollando algo grande sobre tierra, era un chileno también quien estaba conquistando el resto de América por los aires, ya en las cubiertas. Me parece interesante, bonito. Sí, y te voy a agregar algo que probablemente no lo sepas. Claro, como yo soy chileno y tengo la oportunidad de viajar por Latinoamérica, porque cuando trabajaba en banca de inversiones me tocaba visitar muchos países de Latinoamérica y conocer mucha gente. Cuando estaba en el desarrollo del proyecto en Centroamérica, hice el viaje a Chile como para explorar proyectos en el sector minero, el sector norte. Y lo que me di cuenta, particularmente en Chile, me lo aclaró un vicepresidente de Codelco,
de la minera más grande de Chile y una de las más grandes del mundo, me regaló 15 minutos. Y fueron los 15 minutos más valiosos de mi vida en ese minuto. Me dijo, Daniel, nosotros como empresa minera tenemos contratos de potencia, de bloques de potencia a 20 años. Por lo tanto, yo ya tengo contratado la energía con las termoeléctricas y si te voy a comprar tu energía o si voy a usar tu energía, igual se la tengo que pagar a este otro señor porque tengo esa potencia contratada. Por lo tanto, básicamente solo me saldría atractivo comprarte la energía si me la regalase, porque ya la tengo que pagar igual. Entonces yo dije, uy, balde de agua fría, pero dije, me acaba de dar una claridad muy valiosa de saber dónde desgastarme o no desgastarme en el desarrollo. Porque claro, Chile, ¿qué es lo que estaba ofreciendo? Grandes extensiones de tierra con una concesión a 0 a 99 años para instalar proyectos solares fotovoltaicos. Entonces estaban diciendo, señores, vénganse, instalen grandes huertos solares y vendan la energía. Y en ese momento el precio spot era muy atractivo. Entonces muchas de estas empresas, además, no fijaron tarifa, sino que se fueron al precio spot, sin evaluar que toda esa energía se iba a ir al sistema interconectado central del norte, porque no estaba unido con el de centro-sur, que es Santiago hacia abajo, y por lo tanto, por varios años, la oferta de energía al mediodía era mayor a la demanda. Entonces, el precio spot en Chile estaba al mediodía a 0, imagínate. Es decir, esa es la parte de la historia financiera que la gente no conoce, pero uno que escarba un poquito más y que tiene la oportunidad de conocer gente más de cerca, lo he sabido y me lo han ratificado, lo complicado que lo pasaron varias de estas empresas en el norte de Chile con los proyectos. Claro, bueno, increíble. Realmente el inicio de esta entrevista es supremamente anecdótico, enriquecedor y formador, diría yo, porque creo que hay cosas muy importantes que se han hablado hasta este momento en cómo surge la energía solar en Latinoamérica, cómo tuvieron que resolverse la situación, cómo contactarse a todas esas empresas. Me imagino, Daniel, que ya no hablas de la banca, que ya tu mundo, ya te oigo hablar como un ingeniero, ¿no? Como todo un ingeniero, hablando de potencia, de megavatios, de kilovatios. Bueno, interesante eso. Vamos a entrar un poquito ya en materia de lo que es Smart Solar en Colombia, ¿cierto? Como bien ya lo hemos planteado varias veces, usted está ubicado realmente en Estados Unidos, pero tiene esta empresa en Colombia, fundada ya, si no estoy mal, hace 8 años, y con una admirable cobertura también que va más allá del 50% del territorio nacional. O sea, me puse a mirar el mapa y estás realmente con proyectos en todas partes, más de 150 proyectos a nivel nacional. Háblanos un poquito, entonces, que pues ahí, como tampoco sabía tu historia como banquero, pues te ha ayudado a estructurar un sistema comercial muy efectivo. ¿Cómo lo lograste estructurar? ¿Dónde está tu casa matriz? ¿Y cómo haces para llegar a tantas regiones del país? ¿Y cuál de ellas es la más significativa? Perfecto. A ver, haciendo un poco la analogía de la historia, claro, después de hacer ese proyecto grande, yo dije, bueno, ¿cuál tiene que ser el salto natural para poder seguir creciendo como compañía? Y por esas cosas del destino y de Dios, Colombia fue el destino a escogerse. En ese minuto Colombia, te hablo a finales de 2014, comienzo en 2015, pasaba un poco lo mismo que en Centroamérica. Había muy poquito de proyectos solares fotovoltaicos. De hecho, me reuní con un bufete de abogados muy prestigioso en Bogotá y me dijeron, Daniel, estás llegando justo en un momento donde muchas empresas se están yendo. Estuvieron acá, hicieron su esfuerzo, no consiguieron nada, se fueron. Y yo decía, uy, qué bueno, ya por lo menos me salté el costo de esa primera ola de arranque, esto ya debe estar un poco más maduro.
muy lejos de lo cierto, todavía estaba muy crudo todo. Y entonces yo dije, bueno, ¿por dónde me voy a empezar a enfocar? Primero que todo, yo tenía muy claro de que el nicho de Smart Solar tenía que seguir siendo industrial y comercial. Entonces contacté a varias de las empresas grandes colombianas. Tuve la suerte de reunirme con Bavaria, Postobón, Terpel, etc. Es decir, con las top del mercado, con Coca-Cola FEMSA, me acuerdo. Estuvimos negociando bastante tiempo proyectos con ellos. Pero la tecla que me faltaba armar dentro del rompecabezas fue lo que exitosamente me dio la aval en Centroamérica, que fue buscarme un banco aliado que me acompañara en el proceso, en el desafío. Y entonces en ese minuto, me acuerdo, tuve reuniones y estaba Bancolombia, había otros bancos ahí como dándole vuelta en el tema, pero todavía como muy incipiente. El cómo o el cuándo y cómo se iban a presentar de estos temas. Y tuve la suerte de caer con Davivienda y tener una reunión muy interesante con la gente del banco, donde me dijeron: Daniel, mira, nosotros hace tiempo que queremos meternos en el sector de energía solar, fotovoltaica o de eficiencia energética en realidad, pero como no sabemos de electricidad, no sabíamos por dónde arrancar analizando esto. Tú que venías del sector financiero, que eres empresario y que tienes una empresa de energía solar fotovoltaico y que ya tiene proyectos con experiencia, te vamos a tomar para que nos capacites, nos instruyas y nos des un norte para formar un camino en esta línea. Y entonces le dije: perfecto, señores, esto me parece muy acorde a lo que yo estaba buscando. Y entonces hice todo un proceso con ellos de educación a todo el departamento de crédito, riesgo, legales, evaluar, porque convengamos que Davivienda es de los bancos más grandes en Colombia y de los más serios para toda esta toma de decisiones. Es decir, no van a arriesgar su reputación por nada. Entonces claramente tenían que tener muy claro que todas las variables estuvieran muy bien controladas para recién dar el primer paso. Y el banco dijo astutamente: quiero arrancar con 7 oficinas. Lo voy a licitar. Preséntate y pelea porque te lo lleves. Pero básicamente yo quiero probar con 7 oficinas que lo que tú me estás mencionando va a funcionar. Y yo decía: Dios, ¿y si no lo consigo? O sea, Daniel, no tengo nada que hacer. Somos departamentos distintos, por lo tanto la decisión la toma otro departamento y nosotros no tenemos injerencia y no vamos a participar porque esto es transparencia. Yo, créeme, el día anterior del resultado de la licitación, de rodillas rezando, diciendo: pero Dios, me la tengo que ganar. ¿Cómo voy a ser el que le va a desarrollar el modelo al banco y va a ser el que no le hizo los proyectos al banco? Era como, no puede pasar eso. Afortunadamente logré adjudicarme esos proyectos y arranqué desarrollándole esa oficina al banco, y en paralelo Terpel me contrató para instalarle 3 proyectos en las 3 estaciones propias cerca de Bogotá, y con eso arranqué. Estoy hablando fecha mayo 2017, es decir, yo desembarqué fuerte en Colombia en enero del 2015 constituyendo Smart Solar SAS como empresa colombiana, donde me remé todo el 2015, todo el 2016, empecé a cerrar en el 2016, pero recién se empezaron a ejecutar en mayo del 2017. Imagínate el desgaste emocional, económico, anímico que implica no ver ni la posibilidad de ver el muelle ni la costa todavía. Permíteme un segundo, porque te cuento, pues aquí escuchándote hablar, no nos conocimos nosotros, no sé por qué, pero justo en el momento que estás hablando, porque Exposolar en su primera versión nace en mayo de 2017, o sea que en el 2016 nosotros también estábamos visitando
las empresas que podían financiar y que podían patrocinar Exposolar. Y una de ellas sabíamos que teníamos que tener, como bien lo planteas tú, debajo del brazo el elemento financiador, y que la banca iba a jugar un papel importante, que la banca tenía que ver un buen nicho en el sector de la transición energética. Y nos citaron a muchas reuniones en Davivienda, demasiadas. Desafortunadamente nunca pudimos cuajar absolutamente nada, pero era que sentíamos que realmente eran muy desconocedores del sector. Pero también pegué muchos viajes a Bogotá, no uno ni dos, muchos viajes a Bogotá a hablar con Davivienda, porque queríamos que fueran uno de los grandes patrocinadores de Exposolar. Y bueno, no se pudo dar, a ti afortunadamente se te dio, pero mira las coincidencias tan tremendas, ¿no? Ahora, sí, estábamos todos remando en esa época. Ahora, para contextualizar, esta entrevista se ve de 18 países, y entonces estamos hablando mucho de Colombia, y quería ilustrarle a todo el mundo. A ver, en Colombia la ley 1715 sale en el año 2014. En el 2014 se da la ley 1715, que es la que genera los incentivos para los proyectos de energía solar fotovoltaica. Pero ojo, todo el mundo, inclusive lo que le dijeron a Daniel fue cierto, muchas empresas estaban de salida en Colombia, y en muchos países de América Latina estaban los españoles, los italianos, los alemanes, Dinamarca, muchos países de Estados Unidos, con la ilusión de que la crisis que estaban viviendo en esos momentos en Europa, sobre todo los españoles con el impuesto al sol, que había paralizado el gran desarrollo que venía trayendo la novedad de las energías renovables, encontrarían acá un gran nicho. ¿Por qué? Porque pues obviamente es el continente con mayor radiación solar, era el escenario ideal para todos ellos, y desafortunadamente todos se quedaron esperando que estas leyes realmente se ejecutaran, se llevaran a cabo y estimularan y difundieran el uso de las renovables, y los proyectos cerraran financieramente. Y eso no fue así. Las leyes fueron muy lentas para legislarse, para reglamentarse. Si bien es cierto que la ley se da en el 2014, no se legisla hasta el 2019, y por lo tanto uno hablaba de lo positivo que era, pero hacer efectivo esas grandes ventajas no era fácil. Y una de ellas era lograr convencer precisamente a la banca, para que la banca viera esto como una gran alternativa, y donde los proyectos se financiaban era con el mismo ahorro, que no había ningún riesgo, o sea que el empresario no tenía que comprometer los recursos propios, y que la banca tampoco iba a correr ningún riesgo, porque el ahorro mismo era el que iba a pagar ese crédito que le habían hecho. Esa es la coyuntura más o menos que se vivió. Yo diría que muchos países, muchos aún todavía la están viviendo, de no han logrado avanzar a ese nivel. Y la legislación, y en Chile, por ejemplo, se pueden hacer proyectos residenciales, pero no industriales, por ejemplo. Lo que pasa es que en Latinoamérica tiene el fantasma del monopolio en el sector energético muy fuerte, entonces no es fácil moverse en esas aguas donde los márgenes son bastante más estrechos. Pero recapitulando a tus comentarios, efectivamente yo cuando llegué a Colombia y leí la ley 1715, mayo de 2014, que es gracioso porque es el primer país de Latinoamérica, el primer país que yo conozco, un ingeniero te habla como abogado. Ajá. Es muy gracioso. Sí. Yo decía, pero ¿cómo sabe usted tanto de leyes, de la norma, tanto del inciso? Yo decía, los ingenieros hablan de ingeniería, hablan de potencia, hablan de electrónica, no hablan de legislación, pero es muy interesante la idiosincrasia colombiana en este tema de las leyes, porque claro, todo está normado, pero la ley, si no tiene una norma, no sirve de nada, entonces hay mucha liturgia de fondo. Y cuando llegué a Colombia y estaba la ley 1715, yo dije, perfecto. Pero claro, de la ley está después cómo se ejecuta el proceso de esa ley. Quien aprueba, antes estaba para hacer los proyectos, había que registrarlo con un organismo local, con la ALA, que era un organismo medioambiental, y con la UDME, como última instancia, que era del Ministerio de Minas y Energía.
Entonces, claro, era pase por secretaría, que esto se va a tomar un buen tiempo para conseguir los incentivos tributarios. Ahora lo simplificaron con el tiempo, ahora solamente es un trámite, pero ojo que este último año he visto que la cosa se ha puesto más complicada, la obtención de los incentivos. Nosotros tenemos más de 100 obtenidos, pero yo diría que el último año he notado que cambiaron las condiciones y como que la pendiente de la obtención se ha puesto cada vez más difícil, pero bueno. Sí, pero hay otra compensación, y es de que el abaratamiento de equipos y componentes pues también ayuda, y sobre todo ya la credibilidad. Era que primero era la incertidumbre, la gente creía que la energía solar era otra cosa, o sea que habían dos tipos de energías, o sea que la energía no era la misma. Entonces era romper paradigmas, precisamente, que ahora vamos a hablar de eso. Carlos, de hecho, para que no se me olvide hacer un poco el tema, en reuniones con ingenieros, electricistas me decían: oye Daniel, pero si la energía solar fotovoltaico solo sirve para la iluminación y para los aire acondicionados. Y yo me agarraba la cabeza y decía: acabo de hacer un proyecto en la embotelladora de la Pepsi, cliente industrial de alto consumo, no se te ocurra hacer esos comentarios. Yo decía: ¿cómo usted me hace ese comentario siendo eléctrico? Afortunadamente ya ese tema ya está superado. Sí, ya eso se superó y eso ayuda, ya la gente ve pues que es real, pero bueno, vamos a entrar ahora en un terreno muy importante, que es quizás la pregunta que sigue, pues que son la utilidad realmente no está en el ahorro, en el peso menos del kilovatio, sino en lo sustentable que hago mi empresa y lo que eso implica para permanecer en el mundo de los negocios. Pero vamos despacio, acábeme de responder rápido esa parte que estábamos hablando de la estructura comercial de Smart Solar en Colombia. Así sí. Ya muy breve. Partí instalando una oficina en Bogotá. A mí siempre me gustó el negocio más del negocio virtual. Como yo paso en Miami, viajaba a Colombia, yo quería que la gente que trabajara conmigo tuviera esa libertad de flexibilidad de poder trabajar en su casa, ir a la oficina, ir a campo, etcétera. Entonces teníamos una oficina en Bogotá, actualmente tenemos una oficina en Pereira. ¿Por qué Pereira? Porque el 40% de los proyectos de Smart Solar se concentran entre el eje cafetero y Valle. Tenemos cobertura a nivel nacional, 19 departamentos, pero el destino nos fue llevando a que nos empezáramos a hacer base en un punto, además en un paisaje muy precioso, donde la gente es muy agradable, por lo tanto, la verdad que ha sido una bendición. Pero los proyectos solares fotovoltaicos, haciendo un poquito la analogía de la historia, hasta el 2018 no se podía inyectar los excedentes de energía a la red. Los proyectos solares fotovoltaicos eran para autoconsumo, pero no estaba normado la inyección, cómo se iba a compensar esa inyección. Entonces era muy difícil estimar o planificar el tamaño del proyecto. Ya hoy es mucho más fácil porque la gran mayoría de nuestros proyectos abastecen el 100% del autoconsumo del cliente. Son sistemas sin batería, donde todo lo que se genera se consume y lo que no se consume se va a la red y sirve como crédito en la factura para que el consumo en la factura le llegue muy cercano a cero. Entonces, claro, las condiciones se han ido perfeccionando para bien, para mejor en el sector solar fotovoltaico. Bueno, no, Daniel es un peligro. Yo creo que desvío la entrevista cada rato, pues porque hay mucho que cortar, un conocimiento muy grande. Ya veo que conoce Colombia más que los colombianos. Bueno, es las ventajas que nos da este mundo mágico de la transición energética. ¿Cuántos empleos está generando Smart Solar, Daniel? A ver, directamente somos 18 profesionales en Smart Solar, entre ingenieros, técnicos. ¿Qué es lo bueno? Yo creo que lo que rescato de Smart Solar es que, por ejemplo, en el eje cafetero y en otras zonas del país se han creado empresas que desarrollan proyectos, dado que hemos desarrollado proyectos. Cuando tú mencionabas en su minuto, la pregunta es ¿en qué ranking está el proyecto de la Pepsi hoy día con el resto de los proyectos solares fotovoltaicos? La verdad que no lo sé y podría decir ni me interesa,
porque lo que me pasó en Colombia es que muchas veces nuestro proyecto era el primer proyecto en la ciudad, en la zona o el departamento, o era el primer proyecto en el sector industrial donde estábamos desarrollando el proyecto que estábamos ejecutando. Cosa que uno podría decir como orgullo, oye, qué bueno, tengo el primer proyecto. Sí, pero la carga de trabajo que significa hacer el primer proyecto en una zona es bastante fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque el operador de red le toca en la puerta y dice, ¿y usted qué viene? Que voy a hacer un proyecto solar fotovoltaico. Sí, pero a ver, ¿qué me tiene que mandar? ¿Cómo funciona? ¿Qué tengo que leer? Los primeros proyectos que los registramos, los técnicos que iban a hacer la visita, cuando iban a hacer las pruebas, no hacían las pruebas mirándonos, como diciendo, ¿estoy haciendo la prueba correcto? Y nosotros le decíamos, de ahí no, le decíamos, por ahí, por ahí. Sí. Porque claro, no conocían. De hecho, me recuerdo en una visita que hicieron en la DEC en Quindío, hicimos un proyecto en una avícola, y los señores, cuando hicieron las pruebas, dijeron, mejora el factor de potencia, es verdad que pasa esto, lo habíamos leído y no sabíamos que en la práctica cómo funcionaba. Yo decía, están como niños pequeños con juguete nuevo, pero esa es la magia que tiene el desarrollo de proyectos en un mercado donde no habían proyectos y donde uno está construyendo un mercado. Entonces, claro, han habido más empresas que han entrado al mercado, entonces a mí me dicen, como de raicochineo, oye, te está llegando más competencia. Digo, no, se está formando un mercado. Claro. Ahí está tu visión de banquero. Claro, y en un mercado donde es sana la competencia, porque las decisiones se agilizan cuando hay más oferta, no cuando hay un solo oferente. Y donde hay que saber cómo comparar y puede sacar su relación y escoger en un mercado la solución que le parezca más idónea para su instalación. Entonces, el mismo modelo que hicimos nosotros de desarrollo con Davivienda lo están gozando otros desarrolladores. Hay otros bancos que también ya tomaron la misma dinámica, porque cuando tú mencionabas el tema de la lógica que hay hoy día en el mercado, que es que el proyecto se pague solo, ¿cierto? Pero lo que la gente no sabe es que cuando arrancamos con estos proyectos solares fotovoltaicos, el banco te estaba ofreciendo financiamiento a 3 años o a 5 años como máximo, y entonces el ahorro no alcanzaba a pagar la cuota. Entonces tuvimos que negociar con el banco y demostrarle que si lo llevaba a 10 años plazo, el ahorro sí pagaba la cuota. Es decir, le tuvimos que dar ciertos elementos a la banca para que hicieran el producto más atractivo, para que efectivamente se lograra esa premisa, que hoy día es como un canto ya de premisa oficial, pero que en ese momento no existía. Que el proyecto fuera la garantía, que el año de gracia, etc. Todas esas cualidades que hoy día tiene el sector financiero que lo ofrece, tocó ganárselo a pulso para que fueran cediendo de a poco. En los primeros proyectos se financiaron a 5 años, hoy día casi todos los proyectos se financian a 10 años, con opción de prepago, etc. Pero esa es parte de la magia de crecer un mercado, y se lo decía a la gente del banco. Decimos, parecemos apóstoles, parecemos tocando las puertas a las empresas, dicen, señores, vamos a hacer un proyecto solar fotovoltaico, ¿y en qué consiste? Y claro, hoy día ya es mucho más fácil y mucho más ágil, y la tasa de cierre también es mucho más alta. Es lo que llamamos la curva de aprendizaje. Había que arrancar, había que hacer los primeros pilotos, los resultados. Ustedes los financieros pues sí que saben hacer eso, echar números, calcular, proyectar. Era normal que eso pasara y todavía estamos pasando. O sea, yo creo que todavía somos muy maduros en muchas cosas, nos falta perfeccionar mucho. Tú mencionaste algo que yo quisiera que se institucionalizara, y es que los proyectos fueran garantía de los créditos, que todavía no lo es, pero con toda seguridad es un, no sé cómo lo llaman ustedes los financieros, si es un bien o es un activo que realmente tiene un costo real y que puede respaldar ese crédito. O sea, que no porque yo lo deje pagar ese activo ya no funciona, yo lo puedo bajar de ahí, instalarlo en otro lado. Obviamente va a ser complicado pues el trámite, que los bancos buscan es no complicarse, pero llegará un momento de un modelo que nos permita hacer eso un activo que respalde
ese crédito 100%. Pero es una curva de aprendizaje, vuelvo y repito, en la que cada vez estamos más maduros, cada vez resultan modelos de desarrollo y modelos de financiación e implementación de energía solar que a uno lo asustan. Hoy leía precisamente la primera comunidad solar en la ciudad donde está Expo Solar, que es Medellín, donde varias viviendas se unieron, tienen su sistema y es todo para inyectarlo y venderlo a la red. Pero bueno, ahí vamos madurando y como me fascina lo que tú dices, ¿cuál competencia? Bienvenida a la competencia, porque estamos fortaleciendo un negocio, creando una cosa nueva, que es increíble porque va a ser el mayor generador de empleo en el mundo, es el que va a posibilitar que se puedan industrializar y comercializar ciudades enteras y obviamente eso implica desarrollo. Yo tengo una consigna que dice que el grado de desarrollo de una localidad se mide de acuerdo a la cantidad de energía que se consume, porque eso implica que se están haciendo procesos industriales o comerciales, etcétera. En fin, esto potencia muchas cosas. Bueno, continuando porque se nos va yendo el tiempo, usted como CEO de Smart Solar maneja un eslogan que dice textualmente: hay que romper el paradigma de pagar por la energía eléctrica y comenzar a autogenerar parte de la energía que se consume diariamente. A partir de ese eslogan, que nos lo va a explicar bien, defínanos cuál es realmente el core de negocios. ¿Cómo definirías el core de negocios de Smart Solar? Sí, Carlos, yo te quería hacer un alcance y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo te podría resumir que nosotros vendemos confianza. ¡Qué bien! Son proyectos de alta calidad. Lo que pasa es que lo que tú mencionabas, como todas las cosas, no es un activo que per se se logra, se tiene que mantener. Yo le digo a mi gente siempre, el universo tiende al caos. Nosotros tenemos que ordenar el caos. En un escritorio, te descuidas 2 minutos y está lleno de papeles. Te toca ordenar los papeles y después al rato se te vuelven a desordenar. ¿Por qué lo digo? Porque quizás el mensaje más importante que uno puede dar en estos proyectos solares fotovoltaicos es que, dado que todos somos parte de este ecosistema que se está construyendo, el buen hacer va a hacer que este mercado siga evolucionando en positivo. Por lo tanto, entonces, ¿por qué vuelvo a la confianza? Porque nosotros hemos cogido componentes de equipos de la mejor calidad, porque nuestra premisa es generar más electricidad con sistemas que den menos problemas y que logren funcionar bien un largo plazo. Y por lo tanto concentrarnos en ejecutar proyectos más que arreglar proyectos. Y eso implica en una lógica de un equipo de ingenieros y técnicos que funcionan como un relojito y muy disciplinado y muy no diría más que autosuficiente, muy responsable de las tareas que tienen que hacer. Ese trabajo no ha sido fácil porque se tiene que mejorar el proceso de comunicación, la coordinación, esa voluntad de sobrecumplir sin tener al supervisor encima monitoreando si se trabajó o se hicieron las cosas bien o no. Y hemos llegado a un estándar de desarrollo de proyectos donde podemos decir que somos de las empresas probablemente que hace los proyectos en menos tiempo de montaje. Y tiempo es dinero. Es una premisa muy antigua, pero muy útil para estos proyectos solares fotovoltaicos, porque es distinto que yo el proyecto lo haga en una semana a que lo haga en meses. Por eso nosotros tenemos stock, equipos y materiales en Colombia para arrancar con los montajes de los proyectos. Somos rápidos instalando los proyectos porque los ingenieros y los técnicos saben lo que tienen que hacer y hacerlo en tiempo corto y de calidad, es decir, sin reproceso, que nos permita poder saltar al siguiente proyecto, porque afortunadamente ya tenemos una curva de ejecución de un proyecto tras otro y proyectos en paralelo. Entonces lo que tenemos que administrar constantemente es esta logística de administración del crecimiento. Y eso tiene que funcionar controlándose en el tiempo. Entonces definimos eso porque en el mercado, tú sabes, hay distintas componentes, distintas calidades,
hay gente que le apuesta al precio, hay gente que le apuesta a la calidad en componentes, otros que son sistemas con batería, sistemas sin batería, es decir, esto es como cuando uno va a comprar carro. Ajá. Hay las marcas de carros, distintos modelos, en el modelo tiene el básico y el full equipo. Yo diría que nosotros nos definimos como una marca de calidad full equipo, donde le ponemos todos los accesorios para que sea fácil de monitorear, fácil de seguir y que ojalá no dé problemas y se hagan mantenimientos anuales y todo fluya de la mejor manera posible. Bueno, y si me hicieras un listado 1, 2, 3, 4, 5, no sé, ¿cuáles serían esas características que identifican y diferencian a Smart Solar en el mercado? Ya dijiste una, ¿no? La rapidez, la rapidez por contar con los equipos y poder arrancar muy rápido con el montaje y ejecutar el proyecto en forma rápida. Y eso va aparejado con algo que solo se adquiere con el tiempo, que es la experiencia. Tenemos ya proyectos desde el 2013 hasta la fecha, entonces tenemos una experiencia acumulada de saber qué es lo que no tenemos que hacer, los errores que no podemos cometer para poder hacer las cosas mejor. La curva de aprendizaje para nosotros ya no te digo que que ya tenemos todo superado y que ya lo sabemos todo. Cada proyecto nos genera un desafío adicional, pero cada vez esos desafíos se van acotando a menos cosas de sorpresa y se están logrando estandarizar un proceso muchísimo más fácil de cuantificar y evaluar. Claro, es que esa disciplina de banquero tuyo, que es una disciplina, y pues me imagino que te ha llevado a sistematizar más de 150 experiencias que tienen, y si yo realmente las tengo sistematizadas, no tengo por qué repetir errores. Claro, pero ese ABC es como los 10 mandamientos, toca repetirlos para no cometer esos errores técnicos. Por ejemplo, yo veo proyectos de otra empresa que cometen el error de poner los módulos donde hay sombras. Y tú y yo sabemos y todos los auditores saben que eso genera menos producción de energía. Entonces la pregunta es ¿por qué lo hacen? Yo me acuerdo, entré a una página hace años de una empresa que le estaba cotizando a un cliente y el proyecto principal que estaba mostrando tenía sombras por todos lados. Entonces yo decía, mire, esto es muy sencillo. Si no lo logro convencer de que usted lo haga conmigo, después de ver esa imagen de proyecto, no sé a qué estamos jugando. Porque claramente que si esa empresa no entiende lo que usted está dejando de producir y por lo tanto lo que está perdiendo por tener sombra, estamos cerrados con el tema. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué eso pasa? Ahora, porque eso pasa hace que la gente sepa diferenciar en el tiempo calidades, rapidez, confiabilidad, rentabilidad de los proyectos, y eso obviamente ordena un mercado, porque el mercado solar fotovoltaico en Colombia se ha ido construyendo, está como todavía todavía es como un niño pequeño, ni siquiera es adolescente. Entonces todavía tiene un proceso de maduración y desarrollo, cosa que lo hace muy atractivo, o por lo demás porque hay espacio para muchos actores que quieran ir participando de él. Daniel, me va a tocar acelerar un poco porque ya me están alzando por aquí paletas. Y hay un tema vital para tratar y me gusta preguntártelo porque sé que eres un convencido de estos aspectos porque te convertiste realmente en un estudioso del sector. Y desde el inicio en tu empresa se le ha asignado una importancia muy grande a los criterios de sostenibilidad. Y sobre todo porque esa sostenibilidad es quizás la mayor ganancia. Yo diría que esa ganancia es mayor que el ahorro en pesos o en dólares en la factura, porque permite que mi empresa realmente sea competitiva, que pueda extenderse, que pueda vender en el exterior, etcétera. Háblanos un poco de esos beneficios ambientales para el planeta, para la humanidad y obviamente para la rentabilidad del proyecto. Sí, la verdad que bueno que tocaste ese punto porque para mí es fundamental, pero básicamente para mí es el resultado del buen nacer en este tipo de proyectos solares fotovoltaicos
que son de los pocos negocios donde el concepto desarrollo sostenible casi agrupa todas las ventajas que tienen los proyectos. Es decir, todos los objetivos de la sostenibilidad. Es decir, este concepto de ESG lo llega a su máxima expresión. Definitivamente, la reducción de la huella de carbono es clave y fundamental. De hecho, las empresas están siendo valoradas por esa disminución y están siendo preferidas en el mercado por esa tendencia. Entonces, claramente, el mercado está llevando a que la gente le preste mayor atención, pero para mí, como banquero, ex banquero, el que financieramente sea además atractivo, creo que logra el elemento perfecto, que es que la sostenibilidad sea en su totalidad, porque cuando uno habla de sostenibilidad solo piensa en el eslogan medioambiental, pero la sostenibilidad también es financiera. Y cuando el negocio es sostenible financieramente y medioambientalmente, explota como el gran beneficio para estos proyectos. Es decir, ¿qué usted está haciendo para contribuir un proyecto solar fotovoltaico en mi techo para generar mi propia energía? Listo. Es que ya con eso estoy dando una gran bandera, sobre todo en Colombia, que cada proyecto es un faro para que la comunidad se anime a hacer proyectos. Es decir, pasan a ser líderes comunitarios en el incentivo y desarrollo de esta tecnología. Qué bien, muchas gracias. Bueno, tengo que tratar de resumir y me faltan cosas muy importantes porque es que son más de 150 proyectos que tiene Smart Solar y está muy bien rankeado en ciertos sectores industriales y comerciales. Y cuando estuve viendo tus proyectos vi una gran influencia en el sector agro. Vi que tienen proyectos en la industria avícola, en la lechera, en la de palmicultores, en la maderera, etcétera, en otros. ¿A qué se debe eso? ¿O conocías muy bien el sector agro y que inclusive para mí es una de las debilidades que tiene la solar fotovoltaica hoy en día, y es de que no le ha apuntado mucho a la agrovoltaica, donde jugaría un papel importantísimo? Y pues si es un conocimiento del sector, si se te ha dado simplemente por estrategia de mercado, ¿cómo ha resultado con tanto proyecto ahí? Y ojalá me hablaras, quería que me hablaras de dos, pero no nos va a dar el tiempo, al menos de un proyecto que tú digas qué experiencia tan chévere, así como la de la embotelladora de Pepsi, la que tuve en el agro por esto y por esto. Te puedo hablar de los proyectos en el sector caficultor. Nos tomamos un café, Colombia es emblema del mejor café del mundo. Estamos haciendo proyectos en las empresas caficultoras. Nosotros somos la única empresa en Colombia que tenemos un sello de calidad solar. Y en las bolsas de esos cafés van a salir con el sello de calidad solar. Entonces, ¿por qué lo menciono como caso de éxito? Porque una empresa de café que todo su proceso lo hagan a través de energía solar, creo que es el mejor ejemplo de que las cosas están en el camino que tienen que estar. Hemos hecho, como tú bien mencionaste, quizás la primera empresa palmicultora de América, energía solar en Colombia, porcícola, avícola, etc. Hay tantas empresas en el sector agro que naturalmente el porcentaje va a terminar siendo más agro que industrial, porque naturalmente Colombia es muy agro en su conjunto a nivel nacional. Y qué mejor que el que conoce del beneficio de trabajar con el clima use el sol para beneficiarse generando su propia energía. Creo que son los que lo tienen más claro que cualquier otro negocio. Ya, bueno, además del café, bueno, mencionaste café y palma, ¿hay otro proyecto así bien, un proyecto que te haya dicho, qué berrondera, qué aporte el que le estoy haciendo realmente a la humanidad con esto? Es que te lo diría todo. Es que hemos hecho piscícola, porcícola, el sector porcícola también consume energía. La lechería, imagínate, ganadería. Tú mencionabas el agro. Claro, uno ve estos proyectos en Europa donde utilizan los paneles y hacen el cultivo por debajo. Tú dices, oh, qué mejor. Pero ¿cuál es mi premisa? Tenemos techos en Colombia para regalar.
partamos utilizando los techos para generar electricidad con los paneles solares fotovoltaicos y después nos vamos al suelo, pero no lo hagamos al revés. Eso es un poco los pecados capitales que yo veo en Chile, en el fondo. Sí, los proyectos se ven muy lindos, extensiones, pero me están utilizando mi desierto. Yo el desierto lo quiero para que mis hijos vayan y lo conozcan como es un desierto, no que vean paneles sobre la arena. Entonces, tenemos techo para utilizar, utilicémoslo. Ya utilicemos las áreas que ya dañamos. Con parques industriales, pongámosle energía, no hagamos un cultivo, un huerto solar. ¿Para qué? Si tenemos techos para poder arrancarse de sobra. Esa es la invitación que hago. Creo que el enfoque va por ahí. Genial, espectacular, me gusta esa visión. Bueno, hablamos del sector agro, pero Smart Solar también ha sido muy fuerte en proyectos industriales y comerciales. Has influenciado, según veía en tu página, el sector industrial, el sector de alimentos, supermercados, mencionabas ahora los primeros que hiciste con las estaciones de Terpel, instituciones educativas. Es que has tocado todas las fibras en Colombia las has tocado. Háblanos de una experiencia significativa dentro de esos sectores ya industrial y comercial. Mira, el ejemplo del café fue genial. Ahora, no, eso fue genial. Te voy a contar una anécdota quizás más doméstica, pero quizás más significativa. Nosotros hicimos nuestro primer proyecto en un supermercado, lo hicimos en Manizales, Autoservicio Maná. Y el dueño, don Ferney, me comentó, esto estoy hablando de 2018, dice: Daniel, me llaman del colegio, la profesora de mi hijo, porque mi hijo está hablando que tiene un proyecto solar en el techo, ¿será verdad, no verdad? Y me decía: Daniel, mi hijo además tiene dificultad al habla, pero dice Smart Solar perfecto. Y él dibujó el proyecto solar en el techo del supermercado. En ese momento el niño tenía probablemente 8 años. Y me enterneció porque yo dije: estamos logrando entrar en la cultura de un niño que el día de mañana va a ver esto como muy natural y con su entorno de compañeros que lo van a ver como algo muy natural, que es como debería ser. Entonces, creo que estamos logrando hacer y el caso de ustedes y el caso del resto, porque en el fondo esto no es uno, somos muchos, y yo no soy Smart Solar, somos un equipo de gente que el compromiso de ellos ha hecho que Smart Solar sea Smart Solar. Hemos logrado hacer una transición y un cambio que es mágico, que es lograr que la gente lo perciba como muy cercano, como ahora como que sí lo puedo tener y sí lo puedo aprovechar. Hicimos un proyecto en Trapiche San Sebastián, una empresa de panela, donde el cliente remodeló los techos, pintó toda la instalación y les quedó 0 kilómetros. Y la gerente me decía: Daniel, es que la gente, ¿quién se va a querer ir de trabajar de acá si les quedó una planta 0 kilómetros? Y están más felices. Y como el calor lo absorbe los módulos, bajaron como 3 grados la temperatura dentro de la planta. Están felices. Entonces uno dice: qué bonito escuchar esos testimonios que claro, te logran sensibilizar en el punto adicional de estos proyectos, que es como en Honduras. El proyecto fue nombrado entre las maravillas del país. Sí, probablemente eso no vuelva a pasar, pero el hito de que una familia, que el hijo de un cliente, unos clientes me dicen: Daniel, otro supermercado en Neiva, supermercado La Ganancia, me decía: Daniel, es que la gente se para y me saluda en la calle, gente que no conozco, porque sabe del proyecto que tengo y me están felicitando. Entonces me dice, sí, se transforman en personajes porque, claro, es el primer proyecto, es un hito para la comunidad y claro, me decía: Daniel, mis hijas están estudiando en Bogotá y están emocionadísimas cuando vinieron a pasar las fiestas, cómo el papá se le ocurrió hacer un proyecto tan bueno y tan beneficioso para el medio ambiente. Yo creo que ese es el aporte. En el sector industrial nosotros tenemos Grupo Wonder en Santander, que ellos son manufactura de electrodomésticos, colchones, muebles, y funcionan con energía solar. Imagínate la magia. Bueno,
con un trabajo realmente tan amplio, vuelvo e insisto, para mí 150 proyectos en tan pocos años, si dividimos eso en meses, y a esos meses hay que sacarle diciembre, quizás enero, nos da un poco de proyectos por año. Y sobre todo la magnitud de los proyectos y donde has tocado todas las fibras del país, todas las fibras productivas. El agro, que me encanta, y de los que hablamos ya, industria, comercio, el sector educativo, todos. Así haces un resumen. ¿Qué aporte cree Daniel que le ha entregado Smart Solar al desarrollo del sector energético en Colombia? ¿Qué dirías? Venga, realmente y hay que ser humildes en eso, pues, o sea, yo creo que lo que se ha hecho es país, y tú no eres colombiano, pero se ha hecho país. Sí, ¿Cómo estamos haciendo resumir? patria, Carlos. ¿Cómo? Creo que todos estamos haciendo patria y creo que ¿Por qué? Porque hay un dato estadístico que a mí me encantó cuando supe el dato. El costo de la transmisión, la pérdida por transmisión de energía, más o menos es del 60 y tantos %. De la hidroeléctrica a donde está sentado transmitiendo este programa. Imagínate, utilizas un tercio, se pierden 2/3 para que te llegue la electricidad. Cuando uno se genera su propia energía, le está dando esos 2/3, libera esos 2/3 para que se consuman en otro lado. Es un dinero, a Colombia al año significa entre 6.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares que se pierden por transmisión. Entonces, la energía distribuida no solamente es un beneficio para una casa, para una empresa que se autogenera su propia energía, sino que es para la comunidad y para los bolsillos del Estado. Entonces, claramente el premio es mucho más global. Lo que pasa es que uno tiene que partir vendiéndole la idea micro a un cliente del beneficio que va a tener en particular, pero que uno ve el macro y dice, oye, esto está contribuyendo porque, claro, cuando dices, hice el primer proyecto en Manizales, ve cuántos proyectos hay en Manizales hoy día. Muchísimos. Hicimos proyecto en Chinchiná, tenemos 4 supermercados, fincas, el club campestre Manizales, estaciones de servicio. Entonces tienes un pueblito pequeño, quizás con 10 o 12 proyectos. Es de libro. Es decir, Smart City hecho realidad. Proyectos que están construidos, funcionando y dando la talla para hacer un ejemplo. Es decir, Colombia está haciendo la transición, Colombia tiene la mejor o mayor diversidad, o la tercera a nivel mundial, entonces tiene el deber moral de cuidar la tierra porque tiene lo mejor del planeta. Entonces, claramente estos proyectos y lo que estamos haciendo todos, porque al final de cuentas la decisión la tiene que tomar el empresario, el banco que financia, y todos los actores que estamos participando para que esto se lleve a cabo. Pero lo estamos logrando. Cuando tú dices 150 son muchos, yo tuve un sentimiento el año pasado y dije, cuando estaba llegando a los 150, dije, no he hecho nada. Me puse a ver la cantidad de empresas en el sector avícola y dije que no he hecho nada. Tengo 10 avícolas y hay 500.000 en Colombia. Es decir, hay todo por hacer. Lo que necesito es concentrarme y hacer más. Hay algo que también está claro y es que esto está empezando, Daniel, y qué rico esa visión realmente que tienes. Me fascina realmente. Estoy muy grato, muy agradecido de esta entrevista hoy porque creo que he aprendido mucho, pues, o sea, se me han fortalecido muchos aspectos que están en el ADN de Exposolar, porque nosotros lo que nos consideramos somos un eje dinamizador de esto y lo que buscamos son empresas como la tuya que realmente puedan crecer y irradiar, contagiar y que esto crezca, pero eso es cierto, esto está empezando, esto no ha empezado. Y eso lo complemento con lo que decías ahora, ¿cuál competencia? Ojalá surgieran muchas, porque es que eso crea realmente un sector. Bueno, se me está acabando, se me acabó el tiempo realmente hace mucho rato. Y antes de entrar a una pregunta que tengo que hacer de una investigación que hago, que inclusive la relaciono con parte de la respuesta que me diste de la energía que se pierde. Nosotros hicimos una investigación sobre el estado del arte de la generación distribuida en 6 países de América Latina, que son precisamente tu país, Chile, el vecino Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana.
y entre esos 6 países se generan unas pérdidas de energía que sería capaz de brindarle energía a un país pequeño de los de Centroamérica, entre la pérdida que se da en esos países. Entonces es una cosa realmente absurda, pues lo que está viviendo. Obviamente es un fenómeno natural de ese sistema energético que se tiene que dar, pero que lo podemos solventar con la transición energética. Daniel, en aras de ir terminando, ¿cómo ves a Smart Solar en 5 años? Ojalá con 10.000 proyectos, es decir, creciendo cada vez más grande, posicionándonos cada vez mucho más. Lo sentimos que nuestro crecimiento cada vez es más sólido. Cada vez tenemos más proyectos para ejecutar en tiempo real, en más sectores, en más zonas del país, extendiendo también la operación de Smart Solar a Chile, a Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina. Nos están llamando de otros países para que evaluemos el entrar a esos mercados, y más temprano que tarde con seguridad lo haremos. Entonces Smart Solar en 5 años va a ser muchísimo más grande, y ojalá que sigamos contribuyendo en la forma que lo estamos haciendo y más, porque como bien sabes hay mucho por hacer. Bueno, la última, y es un aporte que le vas a hacer a Exposolar para esa investigación que te acabo de mencionar, donde nos interesa realmente tener un seguimiento muy importante de lo que está pasando en la región. Inclusive esos 6 países no se escogieron porque sí, sino que entre esos 6 países se suma nada más y nada menos que el 70% de la población entre los 6 de toda América Latina y el Caribe, que si designáramos solamente 18, sacando un poco las pequeñas siglas, serían 667 millones de habitantes. Y estos 6 países suman el 70% de esa población y el 75% del territorio. Entonces, para esa investigación que hacemos de forma permanente, todos los días le metemos elementos. Hay una pregunta que le hago a todos mis invitados y es: ¿hacia dónde crees tú que va a desarrollarse más la energía solar en el mundo, o sobre todo en la región de América Latina y del Caribe? ¿Hacia proyectos a gran escala, proyectos centralizados, o realmente va a seguir cogiendo una fuerza grandísima los proyectos de generación distribuida? Pero no lo vamos a hablar desde nuestro querer, sino desde la parte realmente técnica, como se viene desarrollando. ¿Cómo crees tú que va a ser ese desarrollo? Sí, lo que pasa es que los proyectos, los grandes huertos solares, en términos de megas, en términos de potencia, sí, siempre van a ser muchísimo más grandes. Yo hago un proyecto de 100, 500 kilowatts, 1 mega, y en un solo proyecto se instalan 99. Ajá. Entonces, claramente para mí me toca correr mucho más para tratar de llegar a esos números para competir. Creo que ambos desarrollos se complementan a la larga. Creo que la energía, pero en términos de números, para ser muy sincero, claramente estos proyectos de huertos solares siempre se van a llevar el foco de atención y los números más grandes en megas. En aporte para la comunidad, para la sociedad, los proyectos sobre techo para autogeneración, para autoconsumo, definitivamente son la mejor forma de la redistribución del ingreso. Dejas de pagar por electricidad, ahorras ese dinero, te entra más dinero al bolsillo. Imagínate que todas las casas se puedan generar su propia energía. Imagínate el ahorro o la riqueza que aumentaría en los bolsillos de todas las familias en Colombia. Bueno, ahora sí, definitivamente se nos acaba el tiempo y quisiera que Daniel Higueras nos hiciera una invitación a nuestra próxima versión de Exposolar, que es en el mes de octubre, del 4 al 6, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín. Quisiera que nos hicieras una invitación. Nunca ha tenido, pero no hemos tenido el placer de tener a tu empresa como expositora, pero igual nosotros nos debemos a todo el sector y a todos los queremos, pero sé que hacen presencia y que están jugando un papel importante en todo el ecosistema, que son un eslabón muy vital.
y que ustedes asisten de todas maneras. Entonces, hazle una invitación a la gente por qué debe ir y por qué asistir a Expo Solar Colombia ahora en el mes de octubre. Sí, gracias por la invitación y creo que voy a partir diciendo lo que es lógico. Claro, nosotros no hemos participado como están en Expo Solar, no por capricho, sino que hemos definido que nos toca hacer mucho proyecto para poder crecer, como definición. Entonces, pero Expo Solar, porque es importante, sobre todo para mí, cuando yo arranqué, el poder en un solo recinto ver distintos proveedores de distintas soluciones, intercambiar temas de discusión técnica con profesionales que están en el entorno, es la forma más acelerada de agarrar una expertise en temas de eficiencia energética. Es decir, lo tienes concentrado en un punto. Creo que es el tiempo y el dinero mejor invertido cuando uno quiere iniciarse con proyectos de eficiencia energética, ir a la Expo Solar, sin lugar a dudas. Claro que sí, obviamente, sí, es en un mismo lugar durante 3 días, todo el ecosistema, todo el relacionamiento, los negocios, última tecnología, pues a la feria muchas veces llegan productos que todavía no han salido al mercado, pero que los puedo conocer de antemano ahí en ese espacio. Entonces, claro que sí, muchas gracias por esa invitación, por ese concepto realmente en que tienen a Expo Solar. Igual, vuelvo y repito, nosotros nos debemos a ustedes y más a una empresa como Smart Solar, que hoy descubrí realmente, para mí es tan novedoso como para cualquiera de ustedes en cualquier país que ve. Yo no conozco todas las empresas de América Latina desde adentro y este café nos da esa posibilidad de conocer unas historias tan bellas como la que acabamos de ver el día de hoy. Y vuelvo y repito, pues Expo Solar se debe a ellos, y si no, no tendría razón de ser, de reunir los grandes fabricantes, los bancos, los productores de equipos, de herramientas, etcétera. Entonces, no me queda nada más que agradecerles hoy su asistencia a este capítulo tan interesante con nuestro invitado desde los Estados Unidos, con la empresa Smart Solar. Decirles, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Expo Solar Colombia. Ahí van a encontrar, ya casi llegamos al capítulo número 100. Estamos ya a punta de nada de dar esa gran sorpresa, ese gran salto de ese capítulo. Y esto es un banco de empresarios donde ustedes van a encontrar toda esa cadena de valor, todo ese ecosistema que es el que permite que vamos creciendo con paso firme, que los empresarios que quieran indagar encuentren empresas tan serias como la que acabamos de ver hoy, que dan toda la confiabilidad para dar ese salto hacia la transición energética. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes por ver esta entrevista. Los espero dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Expo Solar. Un abrazo para todos ustedes y para ti, Daniel, mil y mil gracias por habernos acompañado hoy. Una gran sorpresa para mí y bueno, espero que nos veamos ahora en el mes de octubre, que te invite a un buen café, que ya estás bien acostumbrado de estar trabajando en el eje cafetero. Muchas gracias, Daniel. Te llevaré el café que se desarrollan con energía solar. Me comprometo a llevarte un par de bolsas de café. Qué bueno, mil gracias, Daniel. Un abrazo pues y nos hablamos. Un café con Expo Solar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.